Bienvenidos. En esta oportunidad deseo participarles otra historia en relación con las personas que me han visitado en el transcurso de mi vida. Son situaciones que de alguna manera considero de que van a influir un poco en ustedes y van a hacerlos confrontarse siempre con una realidad. Indudablemente que hay tantas personas que son escépticas, o muchas personas que son escépticas y no desean aceptar este tipo de situaciones que desconocen, indudablemente desconocen, pero que sin embargo hacen sus críticas y tienen todo el derecho del mundo, porque eso es democracia. Señoras y señores, empiezo con esta historia que entiendo que muchas personas van a ubicarse en esta posición. Se trata de un personaje que me visitó hace algún tiempo, porque con este personaje hemos hecho un seguimiento a medida que ha transcurrido el tiempo y él ha logrado ubicarse en la posición correcta, en la posición normal, en la posición que debe estar cada ser humano dentro del cósmico. Se trata de esta historia. Él tenía una empresa, tiene aún ahora, porque la recuperó. Tenía una empresa en aquella oportunidad, una empresa muy grande, en la que manejaba prácticamente como unos 400 y más empleados, colaboradores para su factoría, su fábrica. Pero en esta fábrica pues él necesitaba de todo un personal, entre ellos él tenía una secretaria que era prácticamente su mano derecha. Pero ocurre que a medida que transcurría el tiempo, ella fue adentrándose un poco más en la vida de ella y en la vida privada inclusive. Inclusive formó parte de los sentimientos, porque se involucró ella. Y de alguna manera esto le dio potestad a ella para tratar inclusive como dueña, porque se sentía con potestad, se sentía con derecho por el hecho de tener una relación tal vez íntima con el jefe. Pero ocurre, señoras y señores, que ella tanto llegó a ubicarse en la posición, llamémosle una posición de dueña, definitivamente. Y él se dio cuenta que ella estaba malversando o estaba prácticamente haciendo uso de dineros que no le correspondían, que correspondían a la empresa. Entonces él tomó una decisión. La echó de su empresa. Definitivamente pues ella le hizo un problema tan grande, pero tan grande, que definitivamente se llenó de coraje, se llenó de odio, de rabia, de venganza esta mujer, y salió prácticamente maldiciéndolo, salió echándole maldiciones, valga la redundancia, y definitivamente le dijo hasta de que iba a morir, que ella lo iba a ver en la calle a él, que lo iba a ver comiendo lodo. Salió con esa rabia, esa venganza, el momento de ser despedida. Señoras y señores, no les alargo demasiado esta historia, pero ocurre que este personaje no le dio importancia. O sea, el paciente, el que me visita o el que me visitó, no le dio tanta importancia
Y de pronto, al no mucho tiempo, él empieza a fracasar. Empieza a fracasar y a fracasar. Todo negocio que él quería realizar, toda meta que se proponía, fracasaba, fracasaba. Y prácticamente lo que iba llenándose es de deudas, porque esto es lo que iba ocurriendo. Y él empezó a llenarse de angustia y desesperación, y siempre tenía la esperanza y la fe, porque es un gran profesional dentro del campo de economía, un gran personaje. Pero ¿qué ocurre, señoras y señores? Que él sigue fracasando y sigue fracasando, y al fin se ubica en una condición de calle. Me refiero a que se encuentra en la calle porque todo lo que tenía él, fábricas, edificios, todo lo que poseía, prácticamente lo perdió. Lo perdió. Y él siguió en esta situación de fracaso por algunos años, pero siempre nunca perdió la esperanza de volver a la posición en la cual él se encontraba, de recuperar todo lo que había perdido. Y él seguía luchando, porque él no se quedó nunca se quedó quieto, nunca se quedó parado o acostado esperando que las cosas se solucionen. Siempre él buscó la forma de encontrar una solución. Como esta situación prácticamente lo llevó al fracaso total, pues él empezó a pensar que las maldiciones que esta mujer le echó prácticamente se estaban haciendo realidad. O sea, en la práctica se estaban haciendo realidad. Él empezó a visitar a personajes donde le recomendaban. Inclusive viajó a Brasil, viajó a Haití, es lo que me conversa, es lo que me confiesa. Pero no encontraba él para salir de la situación angustiosa y desesperante del fracaso. Porque en realidad no hay peor, se considera que no hay peor situación que una persona haya estado en la cúspide, haya estado en la cima de su éxito y de la noche a la mañana se encuentre casi dormir en la calle. Entonces, sigo con esta historia. Él empieza a visitar personajes y personajes donde se lo recomendaban, pero no encontraba el ser que realmente podía ayudarlo. Todo el mundo le ofrecía ayuda, todo el mundo le ofrecía apoyo, pero no lo encontraba. Pasaron años y de casualidad se encuentra con un personaje a quien este humilde servidor le había ofrecido ayuda y habíamos logrado llegar a donde nosotros nos propusimos hacerlo con este personaje, y le conversa. Esto ocurre de casualidad. Dice que Dios tiene sus propósitos, señoras y señores. Dios tiene sus propósitos. Y en un viaje él conoce a este personaje, conversa y de alguna manera él le da una pauta. Le dice: yo visité a un personaje en alguna ocasión y él me ayudó muchísimo y me reubicó en la posición en la cual me encuentro ahora. Soy un empresario exitoso, pero también tuve fracaso, tal y cual usted me comenta. Y de alguna manera había sido víctima de una fuerza maligna, de una brujería, de un hechizo. Definitivamente, porque así es como se lo considera. Es maldad, es fuerza telequinésica destructiva, señoras y señores. Fuerza telequinésica destructiva, porque el momento que aquella mujer le prometió que iba a fracasar,
que iba a verlo en la calle, pues logró su objetivo. Porque esta fuerza negativa recurrió a aquella mujer, supongo que recurrió, porque así es como se hizo la localización posterior, cuando ya entré yo en esta función de investigación, de recopilación vibratoria. Esta mujer acudió a ciertos sitios donde le ofrecieron destruirlo a este personaje. Cosa que lo lograron. Bueno, continúo con la historia y entonces nosotros, como personas trabajadoras de este campo, investigamos a ver qué tipo de hechizo realizó esta persona y se descubre que ella tanto insistía, porque siempre había una vigilancia de parte de ella, que quería verlo en la calle, quería verlo comiendo lodo, porque así es como le dijo. Y ocurre que prácticamente este personaje, en vista de la situación y del batallar en el cual entró él por años, pues llega hasta este servidor. Por eso vuelvo a recalcar, señoras y señores, que Dios tiene sus propósitos. No de casualidad un ser humano llega hasta este humilde servidor. Pero quiero recalcar algo. No soy un brujo, no soy un hechicero. Póngame atención, por favor. No soy un hechicero, no soy un chamán, no soy aquella persona que hace maldad, porque yo estoy en contra de la maldad. Estoy en contra de los hechizos, de los maleficios o brujerías. Estoy en contra. Y solo busco la forma de liberarlas a las personas de este tipo de fuerzas malignas, porque estos hechizos desafortunadamente quedan formados porque se proyectan a través del espacio y llegan a su destino. Llegan a su destino estos hechizos, estas fuerzas malignas o estos daños, como se los llama comúnmente. Entonces, entramos en función. Le ofrecí mi ayuda a este personaje, le ofrecí mi apoyo para hacer la liberación, pero siempre que él se predisponga a aceptar la condición espiritual en la cual yo podía ubicarlo, en la cual yo podía recomendarle que se ubique para poder hacer la función de liberación o desbaratar, deshacer ese tipo de hechicerías. Oyentes, yo siempre busco la forma de apoyar a los seres humanos, siempre busco la forma utilizando el mecanismo que yo aprendí en el transcurso de mi desenvolvimiento, de mi vida. Aprendí a realizar. Indudablemente quiero de pasito o de paso indicarles que mi función pues está relacionada con el campo paranormal. Bueno, eso ya lo saben, pero estamos hablando de portales dimensionales. Aprendí a realizar la proyección astral. Aprendí a desdoblarme. Aprendí a hacer el viaje astral para poder hacer localización cósmica del individuo a quien va dirigida o dirigido el deseo que yo tengo de ubicarla a esta persona en condición o posición normal. De hecho, pues él se encontraba en una completa sombra, en una completa oscuridad, porque la fuerza negativa, el hechizo, el daño, este maleficio que hizo esta persona, lo que hizo fue apagar su aura, su energía, la luz que irradia nuestra materia, que es de baja frecuencia, pero esa luz estaba completamente ensombrecida, estaba apagada, porque había la fuerza negativa encima de él. Señoras y señores, no me alargo más. Hicimos la función de rehabilitación,
Hicimos la función de liberación primero de la sombra, quitarla de encima de él la sombra y habilitar su aura, su energía, para ubicarlo en la posición que le correspondía estar dentro del cósmico. Y esto hicimos, esta es la función que realizo yo a usted, mi amiga o mi amigo que está en situaciones o condiciones críticas o difíciles. Pues investigue. El apoyo que yo pueda ofrecerle, indudablemente está fundamentado en que usted pueda entender qué tipo de apoyo, de ayuda deseo yo ofrecerle. Es la sintonía entre usted y yo. Para eso hacemos ese tipo de incursión llamemos nosotros en la situación por la cual usted atraviesa. Incursionamos, tratamos de dilucidar la situación, tratar de sintonizar cómo puedo yo hacer este tipo de liberación, utilizando el mecanismo, repito, que sea prudente, que sea necesario dentro de las leyes cósmicas. Entonces, mi amiga, mi amigo, logramos liberarlo, rehabilitar su energía, ubicándolo en posición correcta, ubicándolo en posición normal. Y él empezó despacio, con paciencia, porque es mi recomendación. Con mucha paciencia, él empezó a lograr irse ubicando. Las puertas empezaron a abrirse porque él ya era una persona muy conocida dentro del campo del comercio, dentro del campo de negociaciones grandes, una persona muy conocida. Y él fue ubicándose y estableciéndose a medida que transcurría el tiempo. Y hasta hoy tenemos contacto con este personaje. Tenemos contacto y gracias a mi Dios, yo me siento muy feliz, me siento muy satisfecho de incursionar en este campo, porque son realmente satisfacciones espirituales, no de que la persona me haya entendido qué tipo de función realizo, qué tipo de acción realizo para poder ubicarlo en la posición correcta a la persona. Porque hay muchas personas que se encuentran bajo situaciones críticas o difíciles, siempre originadas por la envidia, por los odios, por los rencores, por las codicias, por los celos, por las venganzas. Son capaces aquellas personas de prácticamente irse en su contra, echando las maldiciones o haciendo practicar lo que llamamos nosotros el hechizo, la brujería, el maleficio. Y yo personalmente estoy en contra de todo eso y trabajo liberando ese tipo de acciones que han realizado y que de alguna manera lo tienen a usted ubicado en posiciones difíciles. En otras palabras, a muchas personas las tienen trabadas en este tipo de situación. Y no solamente ocurre en el campo de los negocios, en el campo del desenvolvimiento, en el campo material, sino también en el campo sentimental. Hay muchas personas que hacen practicar este tipo de acciones para amarrar a una persona, para irse en contra de la voluntad de aquella persona. Desafortunadamente esto les surte efecto, les da resultado. Entonces, señoras y señores, termino con esta historia de este personaje. Hasta hoy, decía, me visita siempre con gratitud, siempre con agradecimiento, y yo soy muy reconocido del Dios Todopoderoso, del Dios Universal. Soy muy reconocido porque siento la presencia cuando yo lo invoco, de acuerdo a mi entendimiento de lo que es el Dios universal. Oyentes,
esta historia culmina aquí con el éxito, con haberlo ubicado a este personaje en la posición correcta, y él está excelentemente bien, gracias a Dios. Recuperó todo lo que había perdido, recuperó y está en una condición estable, armónica. Sus hijos crecieron, son profesionales, y gracias a Dios, decisiones difíciles, ya sea en el campo del amor, en el trabajo, en los negocios, en la familia, en la salud, porque en todo esto son atacadas las personas por estas fuerzas malignas, fuerzas negativas, que hay muchas personas que se resisten a creer que estas fuerzas puedan existir y hacerles mella a las personas, o ubicarlos en posiciones críticas, difíciles, angustiosas, posiciones de enfermedad inclusive, porque el momento que esta fuerza negativa, este hechizo, este maleficio actúa, no solamente actúa, repito, en el campo material, en el campo económico, sino también en el campo de salud, en el campo del amor, en el campo de su trabajo. Me gustaría que las personas se conectaran, al menos si ustedes tienen una situación relacionada con esta, o sospechan que están siendo víctimas de este tipo de fuerzas malignas. Siempre haremos una proyección investigativa y determinaremos si existe fuerza maligna, si es real. Les ofreceré el apoyo que es prudente, que es necesario. Pero siempre, escúchenme por favor, porque no es necesario que en este campo solamente entren solo curiosos. No, señoras y señores. Yo respeto mucho a aquellas personas que hacen sus críticas, los respeto, porque tienen su razón, su derecho de hacerlo, de acuerdo a su nivel comprensivo, de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces solo busco la forma de apoyarlo. Hasta aquí este video.